Reunión de bancada, ya lo sabemos, el próximo martes. Nos acompaña Joseph Dager, analista político de la Universidad Antonio Ruiz de Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Joseph, ¿qué te parece, no? Estábamos hablando antes de la situación política en este momento en el Perú. Fuerza Popular, ¿se siente contento? ¿Se siente, digamos, renovado en este momento sin los asesores? Ya no son parte del CEN, el Comité Ejecutivo Nacional, sino asesores únicamente. ¿Ya no tienen voz y voto? Muchas gracias, María Jesús, por la entrevista. Encantado de estar acá nuevamente. Mira, yo creo que los de Fuerza Popular todavía no saben bien cómo se sienten, ¿no? Yo creo que están todavía procesando esta cuestión del indulto, que no la buscaron tan seriamente. Y de hecho este comunicado que nos acaban de dar es un comunicado en donde de algún modo terminan dándole la razón a Kenji respecto de estas dos figuras. Ahora, en el CEN. Yo te quería plantear, Joseph, ¿no es cierto?, el tema desde el punto de vista de que Fuerza Popular en este momento obviamente está atravesando por una fricción, y eso lo sabemos. ¿Qué va a pasar ahora con la salida de Alberto Fujimori como primera tarea, primero que nada, a nivel del partido político? Por eso te decía, yo creo que Fuerza Popular tiene primero que asumir bien qué posición van a tener ellos sobre el indulto, qué posición, cómo la van a asumir, ¿no? Yo creo que hay demasiados conflictos internos. Existe la posibilidad, efectivamente, que con el padre afuera estos conflictos internos puedan calmarse, puedan suavizarse. Es lo que ha dicho Cuculiza, ¿no? O puedan también llevarse a un extremo, ¿no? Sin lugar a dudas, el sector keikista de Fuerza Popular no apostó por el indulto fuertemente. Lo ha dicho, ¿no?, en el comunicado, además, y ha quedado clarísimo. ¿Están de acuerdo o no? ¿O simplemente no están de acuerdo con la forma? ¿Qué significa esta situación puntual? Sería muy interesante que ellos mismos nos lo digan, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, tampoco estoy de acuerdo con la forma del indulto, porque esto parece una componenda, parece un negociado. ¿Es eso lo que nos quiere decir Fuerza Popular? Es decir, Fuerza Popular está señalando que algunos miembros de su bancada se han prestado para esta componenda. ¿Es eso lo que quiere decir el comunicado? Esta imagen pareciera esclarecer totalmente la situación, ¿no es cierto? Porque si fuera eso, pareciera que la división está a puertas, ¿no? Y ahí te planteaba la fricción que hay. Ahora que va a ser Alberto Fujimori, obviamente ya libre, ¿no es cierto? ¿Recupera todos sus derechos además como es presidente? Bueno, es un indulto, ¿no? Es un indulto, es un perdón. Tenía una serie de derechos que no los podía ejercer, pero el indulto es eso, es el perdón, ¿no? Efectivamente habrá que ver si este indulto va a marchar hacia adelante. Hay algunos analistas y algunos juristas que creen que no. Pero hasta ahora es un indulto y podría recuperar. No hay nada que le prohíba, por ejemplo, participar en política. Ahora, el tema de Fuerza Popular es tan importante señalar en el sentido de qué va a pasar con el partido más numéricamente hablando, más representativo en el Congreso y la relación con el Ejecutivo. Esperamos ahora, ¿no es cierto?, el anuncio de un gabinete de la reconciliación en el que estará presente Fuerza Popular. ¿Qué otras bancadas será de ancha base? ¿Cómo ves la correlación de fuerzas? Bueno, en ese mismo comunicado Fuerza Popular nos dice o les dice a sus integrantes que no deben aceptar ninguna propuesta de formar parte del gabinete. De manera que si alguien con el carnet de Fuerza Popular formase parte del gabinete tendría que renunciar o pedir una licencia a Fuerza Popular. Yo lo que creo que va a suceder es que este nuevo gabinete va a estar conformado por gente que quizá no es partidaria, no tiene el carné partidario de Fuerza Popular, pero probablemente está cercana a ciertos principios y a ciertas políticas que ha aplicado Fuerza Popular. Por de pronto es gente que tiene que avalar el indulto en primer lugar y en segundo lugar la forma en la que ha sido dado. Te pregunto esto, Joseph, porque da la impresión que en el equipo de Peruanos por el Cambio se siente cierta soledad. Han habido bajas importantes, ¿no es cierto?, como Nieto, Asombrío, los propios integrantes de la bancada que se han retirado. ¿Qué le queda ahora al Ejecutivo? Es curioso que los dos ministros que estuvieron más cercanos al presidente en el momento de la crisis de la vacancia hayan finalmente renunciado, Salvador del Solar y Jorge Nieto. Yo creo que a Peruanos por el Cambio no le queda otra que tratar de hacer un gabinete de ancha base, un gabinete que vaya a ser representativo de todas las fuerzas políticas que representan al país.
El problema es quién va a aceptar, repito, formar parte de ese gabinete, porque es un gabinete, repito, que quien forme parte va a tener que avalar el indulto. Un indulto que dudosamente es humanitario y que se ha dado de una manera también un tanto dudosa, por volver a utilizar el mismo término, ¿no? Claro. Ahora, el congresista Cheput, además vocero, ¿no?, de Peruanos por el Cambio, ha confirmado en horas de esta mañana que el presidente y la premier trabajan efectivamente en la conformación, en el diseño, ha dicho, de este gabinete que se ha dado a conocer, tendría que ser dado a conocer seguramente pronto, ¿no? Bueno, nos dijeron que esta semana se iba a conocer el gabinete, que a inicios de la semana se iba a conocer el gabinete y no se ha conocido. Ojalá que se pueda conocer a inicios de la siguiente semana. Yo creo que Juan Cheput podría ser un buen integrante de este gabinete, creo que es un vocero político importante del gobierno al que probablemente hay que escuchar más. Ahora, Gabinete de la Reconciliación, insisto, ¿quiénes se tienen que reconciliar? O sea, cuando hablamos de reconciliación estamos propugnando la reconciliación entre quiénes. Yo creo que esa es una pregunta que se tiene que hacer el gobierno y responder. Ejecutivo o Congreso, por lo pronto, Ejecutivo, no lo sé, la reconciliación con las víctimas que no están de acuerdo con el indulto, con los afectados de la reconstrucción. Yo creo que uno de los primeros pasos para llegar a la reconciliación es acercarse a las víctimas. Acercarse a las víctimas del gobierno de Fujimori y poder tener en ese sentido actos, digamos, que no solamente busquen un tipo de cuestiones económicas, ¿no? Correcto. Sino hay que escuchar claro, a las las reparaciones víctimas. civiles y el tema económico que planteabas, Joseph, es solo un capítulo. Es solo un capítulo. ¿No es cierto? Así es. Hay que además reconocer, ¿no? Es decir, el perdón llega, ¿Pidió perdón Fujimori? Pidió un perdón muy genérico, Ajá. ¿no? Un perdón muy poco específico, y además pidió perdón a los compatriotas que se hayan sentido defraudados, ¿no? Una cosa tan genérica que en realidad no llega a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que si hablamos de reconciliación, no puede ser una reconciliación entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Eso no es propio de una visión de estadista, ¿no? Tendría que ser una reconciliación entre este fujimorismo y antifujimorismo. Dentro Fujimorismo, del cual... y quiero preguntarte esto, Joseph, antes que el tiempo ya nos gane, ¿qué va a hacer Keiko Fujimori ahora? O sea, ¿qué papel va a jugar? ¿Qué ruta va a seguir? Como te decía al principio, yo creo que ni ella misma lo tiene claro, ¿no? Ni ella misma lo tiene claro. Yo creo que Fuerza Popular va a tener que reorganizarse, va a tener que solucionar sus conflictos Su papel internos. en la toma de decisiones, lo que queremos en el Perú, más allá de una reconciliación entre partidos y la relación ejecutivo-legislativo, es que las cosas avancen y no se obstruyan. Sin lugar a dudas, aunque la facción queiquista de Fuerza Popular no ha dado, desde que se inició el gobierno, señales de querer ser una oposición constructiva, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, por lo pronto, eso tiene que cambiar radicalmente. Pero parte de ese cambio es el tema de los asesores, ¿no? Finalmente ya no son el CEN, son asesores del partido, no de la bancada, ha dicho el señor Galarreta, no tienen voz y voto. Exactamente. Habrá pero un cambio, un viraje, como eso de los asesores es un cambio y es un viraje interno de ellos, ¿no? Pero lo que yo creo que también tiene que haber, si realmente apuestan por la reconciliación, es una apuesta por el gobierno del país, es decir, por no seguir con esta actitud. ¿Quién piensa en el país, obstruccionista, Joseph, ¿no? finalmente, ¿no? ¿Quién piensa en el país? Pero también ese esfuerzo debe venir desde el Ejecutivo, acercarse a las víctimas, explicarnos bien qué es esto de la reconciliación y reconocer errores, ¿no? El propio presidente, cuando explica el indulto, habla de errores del gobierno de Fujimori, que no fueron ni errores ni excesos, sino que en muchos casos fueron delitos. Delitos, hay una gran diferencia. Gracias por esta mañana estar con nosotros, a Joseph Dager, que es analista político y nos acompañó para hablar de la situación en nuestro país. 10:19, una pausa.